Hola, muy buenas tardes. Hoy me gustaría que hablásemos de la tristeza y el gozo. No estés triste es el título de la reflexión de hoy. Un conocido predicador dijo, los primeros días de cristianos pareciera como una luna de miel, pero al transcurrir el tiempo se nos presenta el dolor y hasta Dios se aleja un poco de nosotros. Y esto, dice él, es para que entendamos que sin Dios no somos nada. También lo confirma la Biblia, ¿verdad? ¿Sentís vosotros que os pasa esto también? Creo que todos hemos o estamos pasando por circunstancias duras, por momentos duros. Pero también debemos entender que en medio de tanta tristeza existe un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Y ese es el gozo de Dios, el cual muchas veces no sabemos cómo expresarlo. Jesús habló de este gozo con sus discípulos cuando dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Muchos hermanos, amigos y conocidos de la Iglesia estamos sufriendo múltiples pruebas. En cuanto a nuestros padecimientos, no debemos de pensar más allá del dolor que supone sufrirlas. Enfermedades como el cáncer, Alzheimer, Parkinson. Algunos de nosotros hemos sufrido el contagio del COVID-19, otros lo están pasando ahora, unos con peores consecuencias que otros. Otros hemos perdido literalmente el puesto de trabajo por causa de esta pandemia. Ante estas circunstancias, el apóstol Pablo nos aconseja que seamos sobrios y velemos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. El enemigo de nuestras almas, cazador implacable, anda a ver quién flojea en la fe y lo hace para destrozarle, para alejarle de Dios. Las enfermedades y pruebas que pasamos las pasan también miles de personas en el mundo. La pandemia del coronavirus, por ejemplo, es a nivel mundial. Ya pasa del 1.000.000 de muertos en todo el mundo y el número de contagiados asciende a más de 33 millones de personas. El Ministerio de Sanidad informó este viernes que el COVID-19 ya ha dejado 31.411 muertos y que hay más de 700.000 casos diagnosticados en España desde el principio de la pandemia. Y esto produce dolor y tristeza. La tristeza, según Wikipedia, es una de las 6 emociones básicas del ser humano, según Paul Ekman. Es una de las emociones junto con el miedo, la ira, el asco, la felicidad y la sorpresa. La tristeza es una clase de dolor emocional, sigue diciendo Wikipedia, o estado afectivo provocado por un decaimiento espiritual y expresado a menudo mediante el llanto, el rostro abatido, la falta de apetito, el desfallecimiento, etc. A menudo nos sentimos tristes cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas. Otras, cuando las circunstancias de la vida son más dolorosas que alegres. La tristeza es lo contrario que la alegría, es lo contrario que el gozo. Vamos a tener momentos duros en la vida y tenemos que estar preparados para que cuando vengan podamos afrontarlos, de la mejor manera posible. Pero para que esto sea posible, debemos de tener claro que la adversidad nos fortalece. Dice, Pedro Sifontes, un coach y conferencista cristiano, la vida es demasiado corta para permitir que las dificultades me quiten la alegría de vivir. La vida es demasiado corta para permitir que las circunstancias que nos rodean
nos quiten la alegría de vivir. De la brevedad de la vida nos habla la Biblia ampliamente. Uno de sus versículos nos dice, Señor, el salmista está hablando con Dios, Salmo 39:4, Señor, hazme entender, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy. Y Joel Osteen, pastor y escritor evangélico, también dice, no podemos controlar nuestras circunstancias, pero podemos controlar nuestras reacciones. Hermanos y amigos, no podemos decidir cuándo va a llover, pero podemos decidir cómo protegernos de ella. Y lo mismo pasa con las circunstancias de nuestra vida. No podemos decidir cuándo van a venir, pero podemos decidir cómo protegernos ante ellas. Ante la gravedad de las situaciones que podemos llegar a vivir, tenemos dos opciones. O podemos rendirnos, dolernos y entristecernos hasta el alma, o podemos tomar la decisión de pelear y hacerla frente con la ayuda de Dios, el cual estoy seguro que nos ayudará. De momento, el Señor nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Dios está con nosotros, consolándonos en medio de la prueba. A veces pensamos que como creyentes, teniendo un Dios tan grande y poderoso, pensamos que tenemos inmunidad ante el dolor, que nos guarde y nos protege de todo lo malo que existe en el mundo. ¿Pero eso es cierto? Por experiencia, sabemos que Dios permite las pruebas. El apóstol Pedro nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es parte natural de nuestra vida, nos guste o no. Aunque creyentes, nuestra vida está expuesta a las diversas circunstancias como cualquier persona del mundo. Hay alegrías y hay tristeza. Hay gozo y hay dolor. Esta experiencia explica muy bien las palabras de Jesús cuando dijo, estaba anunciando su muerte y su venida, su resurrección. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros, les dijo a sus discípulos, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo hará. Juan 16, 20 al 24. Jesús anuncia que después de un periodo de dolor y angustia, volverán a verlo y su tristeza se convertirá en alegría. Pero esta promesa no es para verlo con los ojos del cuerpo o con nuestra propia inteligencia, sino con la mirada del amor y la fe que nos permite reconocer su presencia aun en los momentos más difíciles y oscuros de nuestra vida. Hoy, el Señor nos está invitando a saber que la fe en Él realmente consiste en saber que su presencia está siempre con nosotros, a pesar de que físicamente no lo veamos. La vida, nuestra vida, no es siempre una sucesión de momentos de gozo y alegría. También, y eso lo sabemos muchos de nosotros, por no decir todos, hay momentos de enfermedad, de separaciones, de muertes, de conflictos, de dificultades, de trabajos penosos y de falta de trabajo. También hay momentos de rutina, de hacer lo mismo siempre, de aburrimiento. Aunque no nos guste, todo esto forma parte de nuestra vida
y por lo tanto de la vida del cristiano. No hay razón para ocultarlo ni de avergonzarnos por ello. Y Jesús, sin duda, es muy consciente de ello. En medio de la prueba, como creyentes, no debemos perder de vista nuestro cometido. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, que le dijo, que le escribió a Timoteo: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 2 Timoteo 4:5. La Biblia en lenguaje sencillo lo explica así: pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. ¿Qué podemos ver aquí? La mayoría de las personas no alcanzan a ver las dificultades como oportunidades para crecer. No creemos que verdaderamente todas las cosas nos ayuden a bien, como dice su palabra en Romanos 8:28. Y todas las cosas incluyen momentos difíciles, momentos de dolor. La clave para mantenernos gozosos en tiempos difíciles es evitar caer en la tristeza y la desesperación y concentrarnos en buscar la salida que Dios tiene preparado para nosotros. La adversidad nunca nos dejará igual. Tenemos, como ya he dicho antes, dos opciones en los momentos difíciles. Depende de lo que decidamos, las circunstancias adversas nos debilitará o nos fortalecerá. ¿Qué vamos a escoger? ¿Cómo nos gustaría vivir la vida? ¿Alegres y gozosos pese a la adversidad o tristes y desolados? Siempre tendremos más opciones en la vida y una es la elección que debemos hacer para enfrentar la adversidad. Pero la adversidad que produce nuestra tristeza no va a durar para siempre. Si esto lo tenemos claro, si lo tenemos presente en nuestras vidas, podemos reconocer que la tristeza se convertirá tarde o temprano en gozo. ¿Sabéis por qué? Parece ser que el gozo no es una actitud pequeña o despreciable en la vida cristiana, sino que es un elemento vital y esencial. Y tampoco es una vivencia momentánea, de pequeños momentos, ni mucho menos superficial. La misma vida cristiana es la que se debe caracterizar por ese sentimiento de gozo. Es certeza de la presencia de Dios en nosotros, porque el Señor no abandona nunca a los suyos, pues no sabe hacerlo de ninguna de las maneras. Si murió en la cruz cuando peor estábamos, ¿cómo no va a estar con nosotros en los momentos difíciles? El gozo es la mejor razón de nuestra esperanza, porque la luz de la resurrección es la que nos habilita para no bajar nunca los brazos en el esfuerzo por ser fieles al amor de Dios. Para que esto ocurra, debemos de centrar nuestro gozo en el Señor y no en las circunstancias. Cuando Pablo, el apóstol, escribió a la iglesia en Filipo, había dos personas fieles que habían discutido perdiendo el gozo que el Señor nos da. ¿Y sabéis dónde las aconsejó que enfocaran todas sus fuerzas el apóstol? En el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Sabéis el cuento de la zanahoria, el huevo y el grano de café? Os la voy a contar. Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, chef de profesión, cocinero de profesión, le llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó 3 recipientes con agua y los colocó sobre el fuego. Pronto, el agua de cada uno estaba hirviendo. En uno colocó zanahorias, en otro
colocó huevos y en el último preparó café. Les dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y los colocó en un tazón, sacó los huevos y los colocó en un plato. Finalmente coló el café para poderlo tomar. Mirando a su hija le dijo: «Querida, ¿qué ves?» «Zanahoria, huevos y café», fue la respuesta de su hija. Le hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Después de quitarle la cáscara, observó el huevo duro. Luego la pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente le preguntó a su padre: «¿Qué significa esto, papá?» Él explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero habían reaccionado de forma muy diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Y el café, sin embargo, era único. Después de estar en agua hirviendo, había cambiado el agua. «¿Cuál eres tú?», le preguntó a su hija. Hermanos y amigos, cuando la adversidad llama a nuestra puerta, ¿cómo respondemos? ¿Somos una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la adversidad y el dolor nos tocan, nos volvemos débiles y perdemos nuestra fortaleza? ¿Somos un huevo que comienza con un corazón flexible? Poseíamos un espíritu fluido, pero después, desafortunadamente, de una muerte, de una separación, de un despido del trabajo, ¿nos hemos vuelto duros y rígidos? ¿O somos como el café? El café cambia el agua hirviente, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si somos como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, nosotros reaccionamos mejor y hacemos que las cosas a nuestro alrededor mejoren. ¿Cuál de los 3 somos? ¿Cuál de los 3 somos? No estemos tristes por las circunstancias que estemos pasando. Recordemos que tenemos al Señor, que le tenemos siempre a nuestro lado, que lo tenemos siempre en cualquier circunstancia. El salmista dijo, reconociendo la labor de Dios en su vida: «Tú has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría». Salmos 30:11. Las circunstancias, aquellas que nos producen tanto dolor y sufrimiento, tanta tristeza, son pasajeras. Pero Dios, nuestro Dios amoroso y misericordioso, una vez más lo digo, es eterno. No estemos tristes. El maligno va a presionar donde más nos duele para que desfallezcamos. Y esto es una lucha constante en nuestra vida. Hagamos caso del apóstol Pedro, que nos dice: al diablo, que como león rugiente anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 1 Pedro 5:9. El texto, uno de ellos que hemos leído, continúa un versículo más adelante diciendo, aquel texto que hablaba del gozo, de la tristeza que supone
la ida de nuestro Señor y la alegría en su vuelta. En el versículo 24 del capítulo 16 de Juan dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, 24. Pidamos al Señor, hermanos, que nos ayude a todos, que esté con nosotros siempre, y con su presencia en nuestras vidas podemos cambiar nuestra tristeza en gozo. El Señor os bendiga y guarde.